también, por si alguno lo necesita. Está bien, perfecto. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a seguir ese PDF, sí, un PDF, vamos a seguir ese PDF, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vieron que el título es objetos, ¿sí? ¿Alguien escuchó la palabra objetos alguna vez? Sí, o sea, programación orientada a objetos, pero nunca supe qué era. Está bien, perfecto. Bueno, pero escuchaste, por lo menos escuchaste, digamos, ¿no? El concepto, ¿sí? Sí, sí, lo dicen siempre. ¿Cómo, perdón? No, Que no te sí, escuché, disculpame. que sí lo dicen. Generalmente lo saben decir los que programan, pero bueno, nunca Está bien. entendí bien. Lo escuchaste alguna vez, ¿no? Porque bien. El tema es así. Hay muchas formas de programar, ¿sí? Espera un segundo que abro lo tengo perdido. Hay muchas formas de programar, ¿sí? Y esas formas de programar se les llama paradigmas, ¿sí? La palabra paradigma, sí, todos la escucharon alguna vez. O sea, la palabra paradigma, pero no como Sí, informática. sí. No es una palabra de informática, ¿no? O sea, lo usamos también nosotros, pero es una palabra que se usa en todas las disciplinas, ¿sí? Paradigma es, digamos, una forma de hacer las cosas, un estilo, ¿sí? Bueno, en informática existen distintos paradigmas de programación, ¿bien? Hay muchos, en particular son 4 los más comunes, ¿sí? Pero bueno, lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora, o viendo hasta ahora, es el paradigma, digamos, más, diríamos, más antiguo, ¿sí? O casi el más antiguo, que es el que se conoce como programación imperativa, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito del paradigma, no nuevo, pero sí actual, ¿sí? El que se usa desde hace, no sé, más o menos 20, 25 años, que es el que se llama programación orientada a objetos, ¿sí? Como dice acá en la primera diapositiva, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Para introducirnos de a poco a esto que es objetos y ver cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Si bien alguna pequeña cosa de objetos ya hemos usado sin querer porque es imposible, ¿sí? Programar sin usar algo de objetos hoy en día. Pero bueno, ahora vamos a tratar de formalizar un poquito sobre este tema de objetos, ¿sí? ¿Alguien más escuchó la palabra programación orientada a objetos o objetos en general? Sí, objeto en el uso diario son casi todas las cosas, creo. Claro, está bien, está muy muy buen tu comentario. O sea, un objeto, decir, por ejemplo, no sé, supongamos que estuviésemos en el aula, un objeto puede ser el pizarrón, ¿sí? Otro objeto puede ser, qué sé yo, el banco, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, Otro sí. objeto puede ser cada una de las viromes, cada un objeto en particular que cada uno usa para escribir, ¿sí? Sin que nadie se enoje, un objeto seríamos cada uno de nosotros, ¿sí? Todas las personas que estamos en el aula, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Otro objeto sería, qué sé yo, no sé, la tiza que usamos para escribir. Otro objeto sería, no sé, la pared, otro la puerta, otro la ventana, etcétera. Tenemos un montón de objetos, ¿sí? Yo podemos decir que objetos, cada una de esas partes, digamos, que podemos identificar en el mundo o en esa parte del mundo que queremos de alguna forma estudiar o modelizar, ¿sí? Cuando uno hace un programa, lo hace para armar un modelo de algo que pasa en la realidad para poder de alguna forma administrar esa realidad, ¿sí me explico? ¿Sí? Más o menos lo que quiero decir. Queremos hacer un programa, supongamos, por ejemplo, no, armamos un programa para manejar las notas de los alumnos. Y bueno, queremos modelizar lo que pasa con las notas. Entonces analizo la realidad, cómo son las notas, cuánto precio tengo, etcétera, y armo un programa, ¿sí? Que me modelice esa realidad y me permita manejar las notas. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo, chicos? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, profe. Bueno, la programación de todos los objetos lo que hace es, de alguna forma, identificar en ese mundo que queremos modelizar distintos objetos, ¿sí? Los objetos son, llamémosle, elementos independientes unos de otros, ¿sí? Que forman ese mundo que queremos modelizar, ¿sí? Pues dijimos, un objeto es, por ejemplo, cada uno de los bancos, la virome, el pizarrón, la puerta, la ventana, cada uno de nosotros, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que estos objetos que fuimos identificando, ¿sí? Están de alguna forma aislados entre sí, ¿sí? Aislados me refiero que la intersección es nula, o sea, están separados, no, digamos, no sé, la virome que yo uso para escribir no comparte una parte conmigo, ¿me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? El pizarrón no comparte una parte con la ventana, ¿me explico? A eso me refiero con que están separados, con que son disjuntos, ¿me siguen lo que estoy diciendo? Sí, ¿Sí? sí.
Sí, sí, se entiende. Bien. Pero el hecho de que sean disjuntos, que estén separados, que estén aislados entre sí, no implica que no se comuniquen entre sí. ¿Está bien? Porque si bien, supongamos que estuviéramos en el aula, yo no tengo nada en común con el pizarrón, pero sí puedo escribir sobre el pizarrón. ¿Está bien? Por una comunicación. ¿Me explico? Los objetos personas, somos todos independientes, pero podemos hablar entre nosotros, podemos comunicarnos, ¿correcto? Entonces estos objetos son independientes, pero esto no quiere decir que no se comuniquen. De hecho, sí se comunican entre sí. ¿Sí? ¿Hasta acá me sigue más o menos la idea? Sí. Bien. Ahora bien, esto por supuesto, chicos, yo les hago un pequeño resumen, ¿no? El tema este es mucho más complejo y mucho más largo, pero hago así un pequeño resumen para que más o menos tengan una idea de qué se trata la relación entre objetos, ¿sí? Bien. Ahora bien, este conjunto de objetos que de alguna forma identificamos y que forman parte de este mundo que queremos, digamos, modelizar, sobre el cual queremos hacer un programa, queremos trabajar, ¿sí? Como dijimos, están completamente aislados entre sí, son completamente independientes, ¿sí? Cada objeto es como una cápsula que encapsula algo dentro de él, ¿sí? Acá aparece una palabra que es importante en un objeto, que es encapsulamiento, ¿sí? Cada objeto encapsula lo que está dentro de él, ¿sí? Podemos imaginarnos cada objeto como una cápsula, ¿sí? Que de alguna forma le esconde al resto lo que tiene dentro de él, ¿sí? Si no es a través de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Eh, supongamos que el auto es un objeto, ¿sí? O sea, estoy modelizando, me voy ya del aula, estoy modelizando me abro un poco más a la salida de la facultad y veo los objetos como autos. ¿Me siguen? ¿Sí? El auto es una cápsula que encierra lo que está dentro de él. Y dentro de él, por ejemplo, tiene el motor. ¿Sí? Nosotros conocemos todos los secretos del motor, conocemos lo que decía mecánico, pero en principio la respuesta sería no. No conocemos todos los secretos de cómo funciona un motor de auto. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Por Sí. supuesto, puede haber un especialista en auto que me diga, sí, yo lo conozco, pero digamos, en general, la mayoría no lo conocemos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, eso no quiere decir que que me pueda comunicar, entre comillas, con el auto y decirle, por ejemplo, arrancar, poner la llave. ¿Siguen? O puedo decirle girar, mover el volante. ¿Me sigue más o menos la idea? Sí, sí. También puedo hablar y decirle prendete la radio, yo no lo uso, pero hay gente que lo usa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Siguen? Entonces me puedo comunicar, pero el objeto encapsula ciertas cosas dentro de él. ¿Sí? Y yo no puedo acceder directamente al motor del auto, pero sí lo puedo hacer a través de alguna acción que, por ejemplo, poner la llave y decirle arrancar. O apretar el acelerador y decirle acelerar, aumentar las revoluciones por minuto. ¿Me explico más o menos la idea de lo que quiero llegar? ¿Sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿No? Bien. Ya que estamos con el tema de los autos, si yo veo lo que pasa, por ejemplo, ahí en la puerta de la facultad, o lo que supongo que estuviera pasando, porque no estamos ahora ahí, vería un montón de autos, por ejemplo, estacionados en la explanada de la facultad. ¿Sí? Pero como dijimos, cada auto es un objeto distinto y no tiene partes en común con otros. ¿Sí? Todos los objetos se encapsulan dentro de él, digamos, su contenido. ¿Hasta acá me siguen? ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Ahora sí. bien, si bien estos objetos son todos independientes, ¿sí? Todos se encapsulan lo que tienen dentro de él, ¿sí? También podríamos, analizando todos los objetos que veo en este mundo, armar una clasificación con ellos, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, un auto se parece más a otro auto, y si parece menos, no sé, al objeto pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supongamos que estuviésemos en el laboratorio de la facultad y tengo distintos objetos que son PCs, ¿sí? Y bueno, las PCs se parecen entre sí. No dejan de ser independientes. Cada PC tiene su disco, tiene su información, tiene su número de serie, etcétera. ¿Está bien? Pero hay como un parecido entre todas, hay como un formato en común, ¿me explico? Vos decís, Más o profe, que menos. lo puede ir como agrupando a grupos. Justamente, a eso queremos llegar, ¿sí? Queremos llegar a agrupar y, más que agrupar, sería clasificar los objetos, ¿sí? Yo analizo lo que pasa en el mundo y veo una cierta cantidad de objetos. No los puedo clasificar, no puedo poner decir, todos estos son PCs, todos estos son autos, todos estos son personas, todos estos son bancos, ¿sí? No sé, todos estos son teléfonos. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? Los puedo agrupar, los puedo clasificar, ¿sí? Puedo armar una clasificación de los objetos, ¿sí? ¿Me siguen más o menos lo que estoy diciendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, como los puedo clasificar, yo puedo armar lo que se llama clases. La palabra clase viene de clasificar, ¿sí? Entonces, las clases yo las puedo ver como un conjunto de objetos. Si yo analizo lo que pasa en la realidad, identifico los objetos y luego agrupo esos objetos en clases.
¿Cómo los agrupo? Y bueno, porque junto los objetos que se parecen, ¿sí? Y los agrupo en esas clases. ¿Me sigue más o menos la idea? Clase viene de clasificar. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Estamos en la primera diapositiva todavía, estamos hablando de clase. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. sí, profe. Bien. Hasta acá están todos de acuerdo. Ahora bien, vemos lo siguiente. Dijimos, por ejemplo, que todas las PCs se parecen, ¿sí? Porque todas tienen, no sé, una fuente de alimentación, todas tienen un número de serie, todas tienen un disco, qué sé yo, todas tienen un teclado, etcétera, 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 ¿sí? Todos tienen una CPU, etcétera, ¿sí? Una cantidad de memoria, etcétera, ¿sí? Todas las PCs se parecen. En esa misma aula, imaginemos que tuviésemos el aula, ¿no? Y bueno, seguramente también va a haber un conjunto de objetos que sean teléfonos. Cada uno tenemos en nuestro bolsillo un teléfono. Si estuviéramos en la aula, todos tendríamos un teléfono. ¿Están de acuerdo? Algunos tienen Sí. dos, por lo menos un teléfono tenemos todos. ¿Sí? Bien. Ese objeto también tiene sus características, o sea, perdón, todos los objetos teléfono también tienen sus características comunes. O sea, todos tienen un número de serie, todos tienen una pantalla, todos tienen una memoria, etcétera. ¿Sí? Los valores son particulares para cada uno. O sea, todos tienen un número de serie, pero cada uno tiene su valor particular. Todos tienen memoria, pero cada uno tiene su memoria en particular. ¿Me explico? ¿Me sigue más o menos la idea? Es como que el formato es común, pero los valores son particulares de cada uno. ¿Sí? Si hablamos la clase personas con todas las personas, y bueno, todos tenemos algún parecido, pero cada uno tiene su número de DNI. O sea, todos tenemos número de DNI, pero el número es particular de cada uno. ¿Sí? El teléfono es particular de cada uno, el número. ¿Me explico? La dirección es propia de cada uno. Los valores son para cada uno, pero todos compartimos de alguna forma esas características, ¿sí? Que nos definen. ¿Me sigue más o menos la idea? Sí, digo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, tomas como ejemplo, por ejemplo, las PCs y los teléfonos, ¿no? Si yo tomo ese conjunto de objetos que forman las PCs y el otro conjunto que forman los teléfonos, ¿sí? Que por lo que dijimos van a ser dos clases distintas, ¿sí? ¿Hay alguna que otra cosa en común entre esas dos clases? Sí, que son objetos tecnológicos, digamos, ¿Cómo, perdón? No te escuché, disculpa, ¿cómo dijiste, perdón? Repetime, te escucho mal, por favor. que tienen en común que son electrodomésticos, digamos. Está bien, eso es correcto, ¿sí? O sea, son, como decís vos, electrodomésticos y bueno, podríamos meter otros ahí como la heladera, qué sé yo, no sé, la estufa, etcétera, el lavarropa, etcétera, ¿sí? Está bien lo que decís, pero es correcto eso, ¿no? Pero en particular con la computadora y el celular. ¿No tiene como más cosas en común? Por ejemplo, no tienen una memoria, tienen un procesador, ¿sí? Tienen una Pantalla. pantalla que es diferente, ¿sí? Hay como más cosas en común. Está perfecto lo que dijiste vos, ¿eh? Llegando un poquito más fino. No hay muchas cosas en común, no hay como cierto parecido entre esas dos clases, ¿sí? La clase teléfono celular y la clase PC, ¿no les parece que hay como un parecido? Claro, Sí. sí. ¿Sí? Entonces, yo no podría, por ejemplo, definir una clase que se llame, no sé, supongamos computadora, ¿sí? Y decir que tanto los teléfonos como las PCs son computadoras, ¿sí? Y yo podría decir, por ejemplo, todas las computadoras tienen memoria, tienen una CPU, ¿sí? Tienen una cierta velocidad, etcétera, ¿sí? Y después podría decir, todas las PCs, además de esto que tienen todas las computadoras, ¿sí? También tienen un teclado y también tienen un mouse, por ejemplo, ¿sí? Y también podría decir, los teléfonos tienen todo lo que tienen las computadoras, pero además tienen un módulo que les permite hablar por teléfono, ponele, ¿sí? O tienen una pantalla táctil. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que puedo armar una especie de clasificación de las clases, ¿sí? Podría clasificar las clases y decir, yo armo una clase PC de la cual dependen una clase que es, por ejemplo, teléfono y otra, perdón, armo una clase computadora de la cual dependen una clase teléfono y otra clase PC, ¿sí? ¿Me siguen? La idea. Que así Sí. como clasifique los objetos en clases, yo no puedo clasificar, entre comillas, las clases entre sí. Y puedo armar relaciones entre clases. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿La idea? Bien. A esas relaciones entre clases se las conoce como herencia. ¿Sí? ¿Por qué se las conoce como herencia? Porque yo digo, por ejemplo, PC hereda de computadora. Teléfono también hereda de computadora.
Heredar quiere decir que hereda todos los atributos que tiene la clase computadora. ¿A qué me refiero con atributos? Esas características que definen a un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de memoria, por ejemplo, el número de serie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí, se entiende. Está bien. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, volvamos al objeto auto, ¿sí? Que pertenece a la clase auto y tengo cada objeto de esa clase auto, ¿sí? Tengo cada objeto auto que es una instancia extremadamente particular de esa clase de autos, ¿sí? Bien. El auto tiene, por ejemplo, no sé, un motor, ¿sí? Pero al tener el motor también tiene todas las funcionalidades asociadas al motor, ¿sí? O sea, dentro de ese auto está la forma en que ese motor comienza a funcionar, la forma en que se acelera, la forma en que se frena, etcétera, ¿sí? ¿Está bien? O sea, todas las acciones relacionadas con ese motor están incorporadas en el auto, ¿sí? El auto no es como un motor solo que para que arranque hace falta otra cosa. No, el auto mismo solo puede arrancar sin el control, por supuesto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en el auto tengo yo el motor y todas las acciones relacionadas con el motor. ¿Me explico? ¿Está bien? Entonces, dentro de esta cápsula que es el objeto, ¿sí? Dentro de esta cápsula que es cada uno de los objetos, yo tengo valores, como puede ser el número de serie, como puede ser, no sé, en el caso del auto, la cantidad de litros que tengo en el tanque de nafta, ¿sí? Y tengo también lo que podemos llamar acciones que se ejecutan sobre esos valores. Por ejemplo, una acción es arrancar el motor, ¿está bien? ¿Explico? Otra acción es, no sé, hacer un cambio, sea manual automático. Otra acción es frenar. ¿Me explico? Tengo valores y tengo acciones. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Entonces, a los valores se les llama atributos. A las acciones se les llama métodos. ¿Sí? Qué casualidad, esa palabra ya la escuchamos acá, métodos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Se acuerdan que nombramos ya la palabra método? ¿Podría repetir eso de métodos y atributos que no escuché? Claro. A ver, te voy a cambiar de ejemplo, para que sea por ahí un poquito más claro, ¿no? Vamos a cambiar de ejemplo. No, fue solamente que no escuché igual, pero... No, está bien, bueno, seguimos con ese ejemplo del auto. El auto, por ejemplo, tiene el motor, que tiene sus valores, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, cilindrada, ¿está bien? Pero hay acciones sobre el motor, por ejemplo, arrancarlo, por ejemplo, acelerarlo, por ejemplo, lubricarlo, etcétera. Acciones que se desarrollan sobre ese motor, que están de alguna forma ligadas con el motor, ¿sí? Y que son propias de cada auto, ¿sí? Cada auto tiene su propio sistema de lubricación, etcétera, ¿está bien? Entonces, esas acciones, cosas que hago, se las llama métodos, ¿sí? Y los valores se los llama atributos, ¿está bien? Entonces yo les preguntaba si esta palabra métodos, nosotros ya no la habíamos nombrado hace un par de clases, o hace una clase, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, por eso les dije hoy cuando empezamos que en realidad, sin saberlo, algo de objetos ya utilizamos nosotros, ¿sí? Porque cuando usamos la palabra método, método es una palabra que es propia de objetos, ¿sí? Bien. Y ahora que ustedes ya saben a través de todo este tiempo bastante de programación, un método, ¿sí? Esto que llamamos método acá en objetos y que lo empezamos a utilizar también en Python. ¿A qué se parece de los elementos tradicionales que tengo, por ejemplo, en Python o en cualquier lenguaje de programación? ¿Se acuerdan que usamos métodos? El append era un método, ¿no? Por Que, ejemplo, el append es un ejemplo de método, por ¿sí? ejemplo, agregar a la lista. ¿Y el append qué es en realidad si yo lo llevo a alguna palabra propia de programación de las que usamos hasta ahora? Un método. Correcto, es un método, ¿sí? Pero ¿a qué se parece de otra cosa que vimos antes de método? Tipo un input. Está bien, eso es como aplicación en particular. Yo me digo más genérico, más en general, ¿no? O sea, ¿qué elemento de programación se parece al método? Una función. Una función, justamente, ¿sí? Se parece a las funciones, tal cual, ¿sí? Justamente, un método se parece a las funciones. Entonces, yo puedo decir que si busco una relación entre objetos y programación procedural, que es la tradicional, el método es como una función, ¿sí? Bien. ¿Están todos de acuerdo con esto? Entonces, tratemos de llevar esto que así nombramos ahora así en forma muy genérica, ¿no? Hablamos del mundo, de autos, de objetos, de personas, de pizarrones. Llevémoslo un poquito más a lo que es programación, ¿sí? En la programación, en todos los programas que hicimos hasta ahora, nosotros manejamos por un lado variables, ¿correcto? Todos usamos variables. Y todos usamos funciones. ¿Están de acuerdo con esto? Sí.
Pero hasta ahora siempre teníamos variables por un lado y funciones por otro. ¿Sí? Cuando yo quiero aplicar orientación a objetos, lo que hago es juntarlas. Y dentro de esa cápsula que es el objeto, voy a poner variables y voy a poner funciones. A las funciones les voy a llamar métodos y a las variables les puedo llamar atributos. ¿Está bien? Pero el tema es que lo junto. Dentro de esa cápsula pongo tanto funciones como variables. ¿Sí? O sea, pongo las variables y los métodos que se usan para manejar esas variables. Todo encapsulado dentro de esa cápsula que es cada uno de los objetos. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, la idea? Sí, sí, se entiende. Bien. Cuando analizamos este mundo para identificar los objetos de decisión, ¿qué hicimos? Nos fijamos que teníamos, identificamos los objetos, luego los agrupamos en clases y luego clasificamos las clases mediante herencia. ¿Sí? Ahí analizamos lo que pasa en el mundo. Cuando yo quiero programar, hago el camino inverso. ¿Está bien? Parto de las clases y llego a los objetos. ¿Está bien? Y si quiero ir más atrás, parto de una jerarquía de clases con herencia, de ahí armo las clases y de las clases paso a los objetos. ¿Está bien? Entonces la clase, como dicen algunos libros, es algo así como una especie de molde que me permite crear objetos. ¿Sí? La clase me dice cómo va a ser cada objeto. Yo defino la clase, no sé, persona, y eso me define cómo va a ser cada objeto de la clase persona. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? ¿Sí? Fíjense que nos acercamos ya bastante a este concepto, porque hace un par de clases hablamos, cuando hablamos de diccionario, pusimos un ejemplo que es persona, ¿correcto? Que se parece mucho con esto. Para que esa persona se transforme en un objeto, ¿qué deberíamos agregarle? Los métodos. ¿Está bien? Los métodos que trabajan con las personas. ¿Me explico, chicos? ¿Me siguen más o menos la idea? Sé que estoy tirando muchas cosas juntas, se me hace difícil, pero ¿me siguen más o menos la idea? Sí. Bien. Acá está más o menos claro. Entonces, cuando yo programo, hago al revés. Parto de las clases y llego a los objetos. ¿Sí? Con las clases voy a poder crear objetos. ¿Está bien? Bien. Esta diapositiva, fíjense que dice polimorfismo y al final. ¿Sí? El polimorfismo les voy a contar de qué se trata, no lo vamos a implementar porque es más complejo, pero sí les voy a contar más o menos de qué se trata para que tengan la idea. ¿Sí? Dijimos que los objetos son independientes, ¿no? O sea, están encapsulados, ¿no? Es como que guardan dentro de esa cápsula lo que tienen dentro de ellos. Pero eso no quita que puedan comunicarse. ¿Sí? Entonces, en esta teoría de objetos que estamos armando, la comunicación se logra mediante lo que se llaman mensajes. ¿Sí? ¿Qué es un mensaje? Que un objeto le diga al otro hacer tal cosa. Porque es la forma que nos comunicamos en la realidad. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, le puedo decir a ustedes, no sé, escriban tal programa, le estoy mandando un mensaje. ¿Sí? Si yo les digo, supongamos que fuese el día del parcial, ¿no? Que estuvimos en la facultad, o que hay un parcial sorpresa y viene la fatídica frase, saquen una hoja y escriban. ¿Sí? ¿Vieron esa frase? Qué fea que es, ¿no? ¿Nunca escucharon esa frase en la escuela, donde sea? Me dicen eso y me baja la presión, profe. Por eso. Es fea, ¿no? Pero bueno, existe, puede pasar, ¿sí? Puede pasar que de golpe te digan, saquen una hoja parcial sorpresa, ¿bien? En ese caso, el profesor, ¿qué hace? Emite un mensaje que lo reciben el objeto profesor, recordemos que en este modelo somos todos objetos, el objeto profesor emite un mensaje que dice, saquen una hoja. Todos los objetos alumnos reciben el mensaje. ¿Y qué hacen? ¿Cómo reaccionan frente al mensaje recibido? ¿Qué hace cada uno de los alumnos al recibir el mensaje? Sacando una hoja. Saca la hoja, no queda otra, no hay otra opción, ¿está bien? Entonces, el tema es así. Un objeto recibe un mensaje. Ese objeto que recibe un mensaje ejecuta un método, porque sacar una hoja implica hacer una acción. Aunque parezca tonto, es una acción, que sacarla, no sé, agarrar un cuaderno, arrancar una hoja y ponerla sobre la mesa. Eso es un método, es hacer algo, ¿sí? Entonces, cada objeto, en respuesta a un mensaje, lo que hace es ejecutar un método. ¿Me sigue más o menos lo que estoy diciendo? De esa forma se maneja la comunicación entre objetos, ¿sí? Un objeto A emite un mensaje al objeto B. El objeto B reacciona ejecutando un método, ¿sí? Entonces, siempre que un objeto recibe un mensaje, la reacción es ejecutar un método, ¿sí? Por ejemplo, acá el objeto alumno recibe un mensaje, saca una hoja, o sea, hay un parcial, saca una hoja. ¿Me explico? ¿Sí? Qué ejemplo feo que elegí, ¿no? ¿O a alguien le gusta hacer parcial? Aquí, ¿quién dice qué bueno que hay un parcial hoy? ¿Nadie? Creo que nadie. Bien. Alguien tenía que decir que sí, solamente para divertirnos un rato. Bien. Ahora bien, cambiemos de ejemplo. Supongamos que yo le digo un mensaje al objeto auto y le digo encendete. ¿Sí? Decirle encendete sería poner la llave y
del arranque, ¿no? ¿Cómo reacciona el objeto auto en ese caso? Y arrancando. Arrancar, o sea, habrá girado el motor arranque, etcétera, el burro arranque y arrancar el motor, ¿sí? Ahora bien, en otro momento yo bajo del auto y le doy el objeto, mismo del auto, le doy el mensaje, prendete, supongamos, a la radio, ¿sí? Que sería apretar el botón de prenderse. ¿Qué hace la radio? Se prende. Se prende, algo hace, no sé qué hará, pero ejecuta un método dentro de ella que hace que comience a emitir sonidos. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? Aunque parezca raro, ¿me siguen los ejemplos que di? Sí, sí. Sí, sí. Y fíjense lo siguiente, desde mi punto de vista como usuario, como objeto persona, ¿no es lo mismo decir encendete al auto o a la radio? O al teléfono, o a la PC, o lo que sea, o al ventilador, no sé. No es lo mismo para mí, yo digo prendete, ¿cómo lo haces? Es problema tuyo. ¿Sí? O sea, el mensaje para el que lo emite no es el mismo decir prendete. Claro, cada cual se prende de una manera distinta. Pero justamente, cada cual se prende a su manera, cada cual ejecuta su propio método, ¿sí? Entonces, un mismo mensaje, cuando es recibido por objetos que pertenecen a clases diferentes, puede dar lugar a que se ejecuten métodos diferentes. Y eso es lo que se conoce como polimorfismo, ¿sí? Esto se lo cuento como introducción, vamos a profundizar en esto porque nos da el tiempo, pero más o menos para que tengan la idea. ¿Me siguen más o menos cuál es la idea del polimorfismo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? O sea, la idea es que un mismo mensaje, desde el punto de vista del enviador, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Cuando es recibido por distintos objetos, da lugar a que se ejecuten métodos distintos, ¿sí? Dependiendo de la clase de que es cada objeto. Bueno, eso es lo que se llama como lo que se conoce como polimorfismo, que es otra característica fundamental en orientación a objetos, pero que nosotros en particular no vamos a ver mucho porque no nos da el tiempo. ¿Me siguen, chicos, la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por otra parte, el Python es un lenguaje que no es ni objetos puros ni imperativo puro, es como que está en la mitad, ¿sí? Es una cosa ahí medio extraña. Entonces, la implementación del polimorfismo tampoco es perfecta, ¿no? Es como que es objetos hasta por ahí no más, ¿sí? Un fanático de objetos me dice, no, ni ahí programa un Python, no, elijo otro tipo de lenguaje, ¿está bien? O sea, no es el lenguaje orientado a objetos por excelencia, pero más o menos puedo manejar algo de objetos, que es un poco la idea, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Hasta acá está más o menos claro? Sé que tiré cosas un poco abstractas que fueron difíciles, pero está más o menos claro, ¿bien? Sí, se entendió bien. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pasemos a código, que es en el fondo lo que nos interesa. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que fíjense que ya aparece algo del código, ¿sí? Bien, esto ya es código Python, ¿no? Que es el que usamos nosotros. Bueno, dijimos que primero definimos las clases y luego con la clase instanciamos los objetos, ¿sí? Entonces primero veamos cómo define una clase. Para definir una clase, como pasa en, diría, casi todos los lenguajes, aparece la palabra reservada class, ¿sí? Yo pongo class y el nombre que le doy a la clase. Por ejemplo, acá quiero definir una clase que se llame persona, que sea para manejar personas. Entonces pongo class persona, como es siempre Python, los famosos dos puntos, y luego pongo los atributos de esa clase, como si fuesen variables, apellido igual tanto, y tanto, tal, etc. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me acuerdo con esto? Profe, Que es muy parecido a un ¿la diccionario. palabra class es un comando? ¿Perdón? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo dijiste? ¿La palabra class es un comando de Python? Claro, sí, sí, exacto. Más que sí, es una palabra reservada, pero de alguna forma es un comando. Sí, sí. Es un comando de tipo declarativo, ¿está bien? Lo que hace es definir una clase, ¿está bien? No es un comando que ejecuta algo como decir print, por ejemplo, ¿está bien? Es un comando declarativo, me genera una clase. Está bien, Y la pero clase, lo reconoce Python. ¿cómo? Sí, sí, es de Python, sí, sí, por supuesto. Sí, Perfecto. ¿Qué sería self? ¿Cómo? ¿Qué sería, perdón? No te Self. escuché, disculpa. ¿Qué cosa? Self. Ahora llegamos. Espera que estamos por no, diapositiva. Ya Lo vi en diapositivas anteriores. Ok. ¿En anteriores? Qué raro, se me escapó algo por ahí. ¿En cuál lo viste? Ahora vamos a llegar a eso, no te preocupes, enseguida llegamos. ¿Sí? Tiene que ver con objetos. Pasemos a la que sigue. Estamos en la que dice atributos, ¿no? Pasemos a la que sigue, que es la que dice métodos, ¿correcto? Bien, ¿se acuerdan que dijimos hace unos minutos que una de las características de la orientación a objetos era que una clase compartía tanto atributos como métodos? Bueno, en la diapositiva anterior vimos cómo poner los atributos, en esta vemos cómo definimos los métodos. Acá aparece el self, que ahora vamos a aclarar lo que es, ¿sí? Bien. El método
como dijo, creo que la Serena, es como si fuera una función, pero una función dentro de una clase. Entonces define con def. ¿Vieron que el def es para definir funciones en Python? Bueno, también sirve para definir métodos dentro de las clases. Por ejemplo, acá define una función, un método que se llama imprime nombre completo, ¿sí? ¿Qué es para imprimir nombre completo? De la persona, ¿sí? Bien, ¿hasta que me siguen? ¿Se acuerdan que siempre entre paréntesis yo paso los parámetros que lleva la función? ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí. ¿Sí? En Python siempre entre paréntesis le paso los parámetros. Bueno, constata un método, y esto es algo propio de Python, hay un parámetro que es obligatorio poner y que es el self. Self es algo así como decir yo mismo, ¿sí? Si alguien conoce otros lenguajes, como el this de otros lenguajes, ¿sí? Es como decir yo mismo. Esto soy yo, soy el propio objeto, ¿sí? Es como que a esa función le paso como operador el propio objeto. ¿Está bien? Fíjense que después en el return yo puse self.apellido y self.nombre. Fíjense que apellido y nombre son atributos de esta clase, ¿sí? Entonces, recordemos, acá yo estoy definiendo una clase, luego puedo tener distintos objetos de tipo persona. ¿Está bien? Puedo instanciar todos los objetos que quiera. Cada persona tiene su apellido y su nombre. Con self me refiero a mi propio objeto, al que estoy parado, ¿sí? Entonces self es un parámetro que significa yo mismo, mi propio objeto. ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces ponen self.apellido es el apellido mío. Self.nombre es el nombre mío, ¿sí? Lo que hace esta función es muy tonta, simplemente retorna la combinación de apellido y nombre para imprimir el nombre completo. Perdón, no para imprimir, sino para retornar el nombre completo, ¿sí? Después lo imprimiré Una cuando lo consulta, invoque. profe. ¿Cómo? Una consulta. Sí, decime. Ahí hay una función, o sea, por qué se usa una función y no simplemente se pone una instrucción que diga print, por ejemplo? ¿Y pero cuándo se invocaría ese print? ¿En qué momento? Podrías poner un print dentro de la función. Vos decís, ¿por qué define una función? ¿Y por qué cómo la invoco si no? ¿Yo en qué momento quiero saber el nombre completo de la persona? Ah, está en esa función, es como Pero que de lo objetos. lleva. Otro objeto lo envía el mensaje, quiero el nombre completo. Y este objeto reacciona ejecutando este método, imprime el nombre completo. Ok, ¿Sí? sí. ¿Está bien? Ahora vamos a ver con el ejemplo. Pasemos a la siguiente. Vieron que dice instanciación. ¿A qué llamamos instanciación? ¿Se acuerdan que dijimos que al programar parto de las clases y con las clases puedo crear objetos? La clase es como el molde que me dice cómo van a ser los objetos. Yo primero definí la clase, que es lo que hice antes en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Primero definí la clase. ¿Bien? Ahora voy a ver cómo, dada la clase, puedo crear un objeto de esa clase. O sea, habiendo definido lo que es una persona sin forma genérica, ahora voy a crear personas en particular. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo hago para crear una persona? Lo que hago es invocar al nombre de la clase como si fuese una función. ¿Ven que le puse un paréntesis, paréntesis? De esa forma yo estoy creando una persona y esa variable que se llama una persona me va a referenciar a esa persona que acabo de crear. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí. ¿Sí? ¿No? Bien. Yo le puedo dar un valor en el atributo. Por ejemplo, puedo poner una persona punto teléfono igual a 11. Recuerden que teléfono, ¿sí? Puede ser un atributo de esta clase persona. Ahora yo pregunto, ¿había definido teléfono como atributo o no? En la diapositiva anterior. Fíjense, ¿qué definí como atributos? Apellido, nombre y DNI. Apellido y nombre, ¿sí? Y Bueno, DNI. esto es propio de Python, ¿sí? No pasa en otros lenguajes, pero yo en Python puedo agregar atributos acá sobre la marcha, ¿sí? Puedo inventarme atributos. Por ejemplo, puedo poner una persona punto teléfono, ¿sí? Además de lo que existen, puedo agregarme nuevos. Por eso dice ahí como comentario, los atributos son dinámicos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué dice la línea siguiente? Una persona, punto, imprime nombre completo. Ahí estoy enviándole el mensaje a ese objeto, una persona, que imprima el nombre completo. Por lo tanto, ¿qué hace el objeto? Ejecuta el método. ¿Qué método? El que se llama imprime nombre completo, que definimos en el objetivo anterior. ¿Me explico? Ahora no sé si te queda más claro por qué definimos este método. Porque voy a imprimir el nombre completo cuando llamo, que en realidad no es imprimir, ¿no? Es simplemente buscar el nombre. Habría un print si quiero imprimir, ¿está bien? Es que me devuelva el nombre completo. ¿Me siguen? Yo estoy en el primero, ya no estoy imprimiendo acá. Estoy simplemente devolviendo el nombre completo. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Después lo van a practicar para verificar que es así. Y ahora una cosa que es fundamental y que es importante entenderla porque es importante en el tema de objetos. ¿Sí? Fíjense, en la línea siguiente que dice, una persona copia, que es el nombre de esa variable, le asigné una persona.
¿Está bien? ¿Qué ocurre? Fíjense el dibujito que está abajo. Cuando yo puse en la primera línea persona, paréntesis, paréntesis, o sea, invoqué a la clase como si fuese una función, le estoy diciendo créame un objeto, ¿sí? El objeto, yo en este dibujo lo puse como ese círculo con 3 puntos, ese sería el objeto, ¿sí? Y una persona es una variable que me referencia a ese objeto, me apunta a ese objeto, me sirve para acceder a ese objeto, ¿está bien? Cuando yo hago esa asignación, una persona copia igual a una persona, no estoy creando otro objeto, el objeto es uno solo, son dos formas que se ven al mismo, ¿sí? Si yo pusiese una persona copia punto teléfono, me daría 11, porque el objeto es uno solo. ¿Me explico? O sea, siempre tenés que usar una persona primero y después poner lo que vos querés, ¿no? No te entiendo, ¿cómo repetimos, por favor? O sea, siempre tenés que poner primero una persona y después lo que querés cambiarle, o sea, punto teléfono o copia o cosas así, ¿no? Claro, una persona es la referencia al objeto, una persona, como quieras llamarle, yo soy una persona, la referencia al objeto, y vos pones punto tanto es para referirte a cada uno de los atributos, ¿sí? Ese operador punto, que también lo empezamos a utilizar, sin saber objetos, es para referir un atributo o un método de un objeto, ¿sí? Cuando poníamos la lista .append, como dijo uno de ustedes antes, estábamos llamando al método append de las listas, ¿sí? Porque en realidad la lista es una clase para Python, ¿sí? Aunque no lo dijimos en su momento, ¿sí? Que tiene sus métodos ya definidos, ¿sí? Cuando yo invoco al append, entonces estoy mandando un mensaje que le digo agregate un elemento. La lista reacciona ejecutando un método que agrega un elemento a la lista, ¿sí? Visto desde el punto de vista de objetos. ¿Me siguen, chicos? Esto es fundamental, esto de que no es una copia del objeto, ¿sí? Sí, sí. O sea, la extensión de objeto es crear ese objeto. Cuando yo hago el igual, no creo otro objeto, ¿sí? Es otra forma de acceder a él. O sea, el objeto con distinto nombre, el mismo objeto con distinto nombre. El mismo objeto, si lo querés con distinto nombre, distintas formas de acceder a él, ¿sí? Correcto. Sí, sí. O sea, si querés ver un proyecto más claro, por ahí, imagínate un archivo que tengas en Drive, ¿sí? Vos lo ves desde el teléfono, lo ves desde la PC o desde otro teléfono. El archivo es uno solo, ¿está bien? Es un solo objeto y lo ves de distintos lugares. Acá pasa exactamente lo mismo. No sé si ese ejemplo fue claro. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Esto es importante, ¿sí? Es fundamental para entender los juegos. Pasemos a la que sigue, constructor, ¿sí? ¿A qué se le llama constructor? Constructor se llama una función, o sea, un método que se ejecuta cuando se crea un objeto. ¿Cuándo se crea un objeto? Como vimos en la diapositiva anterior, cuando pongo la clase, paréntesis, paréntesis, ¿sí? En ese momento que se crea el objeto, se ejecuta esta función constructora. La función constructora en Python se define con el nombre init. Esto es muy propio de Python porque en todos los lenguajes en realidad el constructor tiene el nombre de la clase, pero en Python, que es medio extraño es así, se llama init, ¿sí? O sea, sea la clase que sea, el constructor siempre se llama así init. Esa función que se llama init con esos guiones al principio y al final, se va a ejecutar cada vez que crea un objeto de esa clase, en este caso la clase persona, ¿sí? Bien, como todo método necesita el parámetro self, pero yo además le puedo pasar los métodos que quiera. Por ejemplo, acá le pasé un DNI, incluso le puse un valor por defecto igual a 0, y después ese DNI se lo guardo al atributo DNI de la persona. Entonces pongo self.dni igual a DNI. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí, no? Más o menos. Un tema. Yo puse self.dni igual a DNI. ¿Sí? Cuando digo self.dni, es el DNI que es el atributo de la clase persona. Cuando pongo DNI solo, es el parámetro del constructor. ¿Sí? Son dos variables distintas. ¿Me siguen? Más o menos. ¿Sí? Podrían llamarse distinto, pero le puse el mismo nombre justamente para que vean este dato. Ah, ¿sí? Sí, ahí ya. Si Ahí. pongo self.ini, es el DNI que está, fíjense si quieren en la perspectiva anterior, en ese circulito que es el objeto. ¿Sí? Si pongo DNI solo, es el que viene como parámetro del constructor, el que dice DNI igual a 0. ¿Sí? Ese igual a 0, no me acuerdo si lo contamos ustedes, pero es un valor por defecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo ese parámetro puedo o no pasarlo. ¿Sí? Si no lo paso, toma ese valor. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Después hay que probarlo estas cosas. ¿Sí? Bueno, pasemos a la herencia. Acá la idea sería definir como alumno una clase que hereda de persona. ¿Por qué? Y bueno, porque yo defino una clase persona, que tiene atributos como DNI, nombre, apellido, etc. ¿Sí? Alumno, de acuerdo a lo que dijimos antes, podría ser una clase que hereda de persona y que incluye otras cosas. Por ejemplo, legajo, como lo puse acá. Entonces digo,
En Python se coloca de esta forma, class alumno, que es el nombre de la clase, y entre paréntesis se pone la clase de la cual heredo, en este ejemplo persona. ¿Sí? Esta es la forma que se hace en Python. ¿Me siguen? Y después agrego los atributos propios de la clase alumno. ¿Está bien? Incluso su constructor. ¿Está bien? Se estoy complicando mucho con esto, ¿no? Fíjense que ese init es el constructor de la clase alumno. ¿Sí? Donde dice super, lo que hace es llamar al constructor de la clase persona. ¿Está bien? Cuando yo creo un objeto de tipo alumno, puedo llamar al constructor de la clase persona. En general, ¿qué hacen los constructores? Inicializan, ¿sí? Le dan valores iniciales a los atributos. ¿Está bien? Entonces, como alumno tiene todo lo que tiene persona más legajo, yo acá en el constructor inicializo el legajo. Pero todo lo que era de persona, ¿para qué lo voy a repetir acá? Algo que lo haga el constructor de persona, que lo definí previamente, con lo cual estoy reutilizando código. ¿Está bien? Yo no voy a volver a escribir acá, por ejemplo, DNI igual a tanto y apellido igual a tanto, porque eso lo hace el constructor de persona. Entonces llamo al constructor de persona, ¿sí? Con lo cual reutilizo código, no repito código. ¿Está bien? Pero ahí le volviste a poner DNI igual a 0 en el constructor. Claro, igual a 0 es el valor por defecto. Cuando yo lo invoque, si no le paso nada, toma 0. Si le paso un valor, toma ese valor. Ah, ¿Sí? claro. Y Siempre siempre que ¿Cómo? pones super, estás invocando a la clase de la cual eres. Exactamente, la clase base que se llama, que es la clase de la cual heredo, ¿sí? Yo acá no me olvidé de poner en este ejemplo un ejemplo de invocación, ¿sí? Pero ahora dejo que lo prueben ustedes, ¿sí? Cómo puedo invocar a esto. ¿Está bien? ¿Explico? ¿Me siguen, chicos? ¿Vieron en la diapositiva anterior, cuando yo instanciaba el objeto, vieron la que dice instanciación? Que yo puse una persona igual a persona. ¿Se ubican donde estoy? Sí, sí, sí. Bueno, cuando pongo persona, paréntesis, paréntesis, si yo le agrego valores, le estoy pasando valores a los atributos, a los parámetros, perdón, que tiene el constructor. ¿Sí? Si yo hubiese puesto una persona y le paso persona, qué sé yo, de 10, ese 10, ¿sí? Va a ser el valor que toma el DNI. Porque fíjense que el DNI es el parámetro del constructor de persona. ¿Está bien? ¿Me explico? Si no le paso nada, me toma 0, que es el valor por defecto. Si le paso un valor, el valor que yo le paso reemplaza ese valor. ¿Sí? Lo invito a que lo prueben estos chicos para que quede más claro. ¿Sí? Esto sí hay que probarlo para que quede más claro. ¿Está bien? ¿Me siguen? Este apunte es nuevo, es una primera versión, después lo voy a ir mejorando, pero es un apunte Después, o nuevo. sea, Esto el empezando. resto se los va ¿Cómo? pasando como hiciste abajo, una persona, punto nombre, una persona, punto apellido, así le vas asignando los otros valores, los otros atributos. Si querés mandarle más, sí. En este ejemplo le pasamos solamente el DNI. Pero sí, si quisieras pasarle más, sí. Sí. Claro, pero vos pusiste la clase persona y ya habías puesto como que tiene que tener un nombre y un apellido. Claro. Eso no te lo Lo pide. correcto sería Vos lo pasarle pusiste también al constructor DNI, apellido y nombre. claro. DNI, coma apellido, coma nombre, pasarle todo. ¿Sí? Sería más correcto. Chicos, este apunte nuevo, este es un tema que no lo empezamos a ver este cuatrimestre, por eso hay que mejorar este apunte, pero es una primera versión, ¿sí? Lo vamos a ir mejorando, vamos a agregar más ejemplos, ¿sí? Pero es una primera versión para este apunte de objetos, ¿sí? Bien, pero más o menos quedó claro, Sí. ¿sí? O sea que, digamos, después le voy a agregar las invocaciones, ¿sí? Pero les repito, he hecho un poquito de las apuradas y es la primera vez que lo hacemos, por eso después ya para el puente que viene va a quedar, bueno, igual se lo vamos a corregir para la semana que viene, pero no corregir, aumentar, agrandar, ¿no? Para que sea un poquito más claro. Pero igual está bueno probarlo. Pero me sigue más o menos la idea de esto, chicos. ¿Sí, no? Más o menos. Qué silencio, silencio. Viene. Chicos. Sí, sí, ¿Cómo? sí. Yo soy consciente que le escribí bastantes cosas juntas, ¿sí? Y faltan un par de ejemplos que ya le vamos a dar. Pero más o menos la idea la siguieron. Sí, la idea en general se entiende. Listo, Claro. pero ahora lo importante es que sigan la idea, ¿sí? Porque ahora nos faltan los ejemplos. Pero lo importante es que tengan la idea, ¿sí? ¿Está más o menos claro? Sí, sí, claro. Vamos a ir aclarándolo con ejemplos, pero la idea, lo importante por hoy es que esté la idea, ¿sí? La idea está más o menos. Después Sí. con los ejemplos se va a aclarar, pero el tema por hoy es que esté la idea, con eso me conformo, ¿sí? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿entendieron? Sí, por mi parte, sí. Sí, por la mía. Bien. Bueno, y la última habla de sobrecarga, ¿sí? Esto está bueno, vamos a ver por qué. Fíjense, yo hice una clase que se llama punto, ¿no? Punto en el sentido de punto del plano, formado por un X y un Y. ¿Están todos de acuerdo?
Entonces, mi objeto es un punto del plano, que tiene dos coordenadas, X e Y. ¿Está bien? Los atributos son el X y el Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Fíjense que definí un constructor, que se llama como siempre init, que tiene el self, que lo tiene siempre, es obligatorio, y tiene un X y un Y, que por defecto valen 0. ¿Está bien? Fíjense abajo, ¿vieron donde dice punto 1 igual a punto de 4, 6? ¿Qué estoy haciendo ahí? Punto 1 es un objeto. Al poner punto y paréntesis, recordemos que punto es la clase, ¿sí? Punto con P mayúscula. Al poner punto y paréntesis estoy creando un objeto que va a estar referenciado por punto 1. Esos dos valores que le pasé, 4 y 6, son los valores que se le pasa al constructor, la X y la Y. ¿Sí? Fíjense que el constructor tiene, aparte de self, que está siempre, una X y una Y. Entonces el 4 va a ser X, el Y va a ser 6. Claro, ¿Sí? eso siempre va en el orden como lo definiste vos en el constructor. Exactamente, tal cual. Va en ese orden, sí, sí, correcto, tal cual. ¿Sí? Es por posición, por la posición que tiene, tal cual. ¿Sí? Después tengo el punto que se llama 1 y menos 2. ¿Sí? Y fíjense lo bueno que puedo hacer con esto, que puedo aplicar el operador más a dos objetos de tipo punto. Estoy sumando puntos, punto 1 más punto 2, que es algo que está bueno. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Fíjense que definí dentro de la clase punto un método que se llama add. Add representa en Python el operador más. ¿Sí? Con eso puedo sumar dos puntos. ¿Sí? Fíjense que sumo las coordenadas X y las coordenadas Y. Pongo self.x y otro punto, que es el segundo parámetro, punto X. ¿Me explico? Yo sé que cuesta entender esto, chicos, sé que no es fácil entenderlo, ¿está bien? Pero el tema es que, repito, que me siguen la idea por ahora, ¿sí? ¿Me Sí, siguen sí. más o menos la idea? Sí, sí. ¿Sí? Bien, después se va a aclarar más, pero el tema es tener la idea. Te ¿Sí? faltó Fíjense solamente el punto X ahí en otro punto. que, ¿dónde, perdón? En donde dice otro punto, que dice ¿En qué lugar? X, self.x más otro punto. Ah, el punto, tenés razón, sí, sí, es cierto. Sí, sí, es correcto. Es otro punto, punto X, sí, sí, tenés razón, falta. Sí, sí, tenés razón. Hay un blanco hoy perdido, sí, sí, perfecto, después lo corregimos. Sí, es cierto, es otro punto, punto X, sí, correcto, gracias. Sí. Bien, ¿está más o menos claro, chicos? Yo sé que les tiré muchas cosas juntas que no es fácil, pero está más o menos la idea, ¿está? Lo importante por hoy es que esté más o menos la idea. Con eso estamos todos contentos, ¿sí? Sí, ¿Me profe, siguen? Sí, disculpe. sí. A mí me quedó la duda. Init, o sea, ¿es lo que se ejecuta primero? El método. Init es lo que se llama el constructor. Se ejecuta cuando creas un objeto de la clase, ¿sí? Por ejemplo, yo acá pongo punto de 4,6. Ahí se ejecuta el init. Que lo que hace es darle valores a X y a Y. Se ejecuta cuando creas el objeto. ¿Sí? Sería como que inicializa un valor Justamente, general, el ¿no? objetivo es inicializar, tal cual. Inicializa como yo quiero, como yo lo define. Pero sí, sería el inicializador, por decirlo de alguna forma, ¿correcto? Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro? Sí, después habrá que repasarlo, pero sí, la No, idea es... no, por supuesto. Con claro me refiero a la idea. No les pido que se sienten a programar y que puedan aplicar, solamente que quede claro la idea. Con eso estoy contento. ¿Sí? Por hoy. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito del TP. Primero, ¿pudieron ir armando los, ¿cómo se llama? Los grupos. Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, estamos acá. ¿Pudieron armar los grupos? Sí. A ver, ¿quién armó grupo? ¿Quién no armó? ¿Cómo están con ese tema? Sí, yo Ah, todavía ahora no, mismo. Sí, 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 esa es la idea. Sí, sí. yo todavía no tengo grupo, así que... Yo tampoco. No, yo creo que no. No sé si No, alguien eso puede es armar. lo que decían al principio. Hay mucha gente que no se conoce, lo vamos a hacer nosotros, pero los que se conocen, ¿pudieron armarlos? ¿Sí? Bien. Yo ya estoy con 2 chicos, profe. Se puede sumar algún otro si quiere. Bueno, perfecto, esa es la idea. ¿Sí? Si se pueden ir sumando entre ustedes, mejor, esa es la idea. ¿Sí?
Nosotros, profe, los chicos que no estamos en el campus, seguramente lo vamos juntos. ¿Cómo, perdón? Ah, bueno, sí, también, ¿por qué no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Espera ¿Cuántas un personas segundito que máximo por grupo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas personas máximo por grupo? Ponele 4, pero lo importante es que estén los grupos, ¿no? O sea, si hay alguno, bueno, 5 lo vemos, pero en principio 4 sería. Chicos, los que no tienen grupo, ¿por qué no? A ver, se van anotando y van armando los grupos de esa forma, ¿sí? Ahí mismo en la wiki. O sea, de esa forma me refiero, tuvimos el máximo como 4, ¿sí? Entonces, los que no tienen grupo se pueden meter en cualquier grupo que haya hasta 3 personas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Como dijeron unos chicos antes, somos 3, puede venir alguien más, ¿sí? Esa es la idea. El que está solo puede hacer dos cosas. O agregarse a algún grupo que tenga menos de 4, o crear un grupo nuevo para que otros se agreguen. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No sé si fui claro. Chicos, ¿me siguen? Sí, sí, estamos hablando de grupos por el Sí, grupo. estamos, Esa es la idea. Por eso pusimos ahí esa wiki, ¿no? Para que se puedan armar de esa forma los grupos, ¿sí? Yo sé que alguien va a decir, ¿y cómo me voy a juntar con alguien que no conozco? Bueno, pero ustedes piensen que en la realidad, ¿sí? En el mundo laboral, es así. Si vas a trabajar en una empresa, no te van a preguntar con quién querés trabajar. Te van a decir, vos trabajás con tal, tu jefe es tal, te gusta bien, si no, otra cosa. ¿Me siguen? Entonces no lo vean como algo raro esto de armar grupos, como decir, uy, no, no. Es la realidad, los grupos se arman de esa forma, ¿sí? El trabajo no es siempre entre amigos. Que después se hagan amigos es otra historia, pero me refiero, en el trabajo se arman grupos de gente que se conoce en ese día, el día que uno empieza a trabajar. ¿Me explico? Y bueno, acá pasa lo mismo. No lo vean como algo malo, sino que todo lo contrario, ¿sí? Es la realidad. ¿Me explico? No vean como un castigo tener que hacer un grupo, tener que hacer un trabajo con alguien que no conocen. Es lo que van a hacer toda la vida, ¿sí? Lo menos la mayoría, ¿sí? ¿Me explico, chicos, lo que estoy diciendo? Profe, ¿vieron que hay se llama Grupos TP 2021? Ahí los pueden ir agregando. ¿Sí? Chicos, esto que estamos haciendo es nuevo, ¿sí? Es nuevo en la materia, se está empezando a hacer este cuatrimestre, ¿sí? De hecho, los próximos cuatrimestres se va a hacer desde más adelante, no ahora que empezamos el último tramo, digamos, ¿no? Fíjense que estamos ya en la recta final y estamos comenzando con el proyecto. En otros cuatrimestres vamos a comenzar más adelante, ¿sí? Ustedes son como un experimento que estamos haciendo con esto, ¿sí? Pero bueno, creemos que les va a gustar a todos y que va a ser bien. Pero esto no es un simple TP, esto es un proyecto, es más que un TP. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que dijimos que reemplaza el segundo parcial? ¿Está bien? Perdón, ¿cómo va a Entonces, ser el tema de sí, sí. evaluación? Ponele, nos van a dar el trabajo y tenemos una semana para entregarlo o un día No, entero. esto es para fin de cuatrimestre, pero se entrega en etapas. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? No es que lo puedo dejar para el último día. Tienen que estar todas las etapas y todas las etapas son importantes. ¿Sí? Entonces, la idea es que hoy se vayan reuniendo, ¿sí? Y que para la semana que viene lo que definan sean cuáles son las librerías que van a utilizar. Ahora les voy a subir otro archivito en que van a tener eso. ¿Sí? Va a ser el objetivo para la semana que viene. Ahora enseguida se lo subimos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero es importante que hoy hagan una reunión entre ustedes para que se vayan conociendo, vayan leyendo el enunciado y lo vayan entendiendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una reunión? Bueno, por supuesto, como estamos a distancia, la reunión será por Meet o Zoom o lo que quieran, alguna herramienta de ese tipo. ¿Está bien? Pero tienen que hacer una reunión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Chicos, me siguen? Sí, ¿Me sí. escuchan todos? Bien. Chicos, toda reunión, ¿sí? Tiene un objetivo. Tiene una hora de comienzo y una hora de fin. En este caso, ustedes definen la hora de comienzo y la hora de fin. ¿Está bien? El objetivo de esta reunión, esto va a ser para todos los grupos,
es entender el enunciado y definir los pasos a seguir. ¿Está bien? Definir etapas a seguir para resolver el proyecto. ¿Está bien? Entonces, ustedes se van a reunir, van a leer, el enunciado lo van a entender y van a armar una especie de un pequeño plan de etapas, ¿sí? De acá hasta fin de cuatrimestre, o sea, de acá a 4 semanas, con la idea que la entrega final esté la última semana o mejor todavía la anterior. Pero tienen que planificar entregas parciales. ¿Sí? Entonces, el punto 1 es hacer un pequeño plan. ¿Sí? ¿Me explico? Listo, Y eso genial. es lo que le pedimos que hagan ahora. ¿Cómo? Sí, se entendió. ¿Está bien? Por supuesto que es una reunión chiquita esta primera. Ustedes van a tener varias reuniones. Esta chiquita es de, supongamos, 10, 15 minutos. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. Toda reunión tiene como, llamémosle, producto, entre comillas, de salida, lo que se llama una minuta de reunión. ¿Sí? ¿Qué es una minuta de reunión? Es un resumen de lo que se habló en la reunión. ¿Sí? Entonces, la minuta es un documento en el cual tienen que figurar los nombres de los asistentes a la reunión, en este caso virtual, pero los nombres de los asistentes, ¿sí? ¿Me explico? Todos los asistentes, que serían los integrantes del grupo en este caso, ¿sí? La hora de comienzo, la hora de fin y el objetivo de la reunión. El objetivo de esta primera reunión es definir un pequeño plan de trabajo, ¿sí? No puede durar más de 10 o 15 minutos. ¿Está bien? En ese documento, que es la minuta de reunión, van, como les dije, los nombres de los integrantes, los asistentes a la reunión, hora de comienzo, objetivo, y una pequeña narrativa van contando qué es lo que se habló en la reunión y a qué se llegó. Llegamos a que usemos tal etapa y tal etapa. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? ¿Me siguen, chicos? Vuelvo a repetir, esto no es un simple trabajo práctico, es un proyecto. Y debemos cumplir todas las etapas. ¿Sí? Va a haber una primera reunión hoy, ya, cuando empezamos, en la cual tienen que definir eso. ¿Sí? Después le ponemos el objetivo para la semana que viene, en un ratito. Pero por ahora, la idea es que hagan esa primera reunión. ¿Sí? ¿Este es el trabajo práctico que reemplazaría el parcial, profe? Exactamente, que no es un trabajo práctico, es un proyecto. Es algo más que un trabajo práctico. ¿Sí? Ok, sí, sí. ¿Sí? Repito, esto no se entrega a fin de 4 meses, se va entregando toda la semana. ¿Sí? Primera diferencia fundamental con un trabajo práctico. ¿Sí? Sí. El que quiera ver esto como reemplazo del segundo parcial, bueno, es como que el segundo parcial ya comenzó y se entrega todas las semanas que quedan hasta fin de 4 meses. ¿Está bien? Bien. Entonces ya la idea es empezar con eso, terminar los grupos, ¿sí? Hacer la reunión y después nos cuentan qué pasó. Son exactamente las 5, más o menos 5:20 nos juntamos y elegimos algunos grupos al azar y nos cuentan cómo fue la reunión. ¿Les parece, chicos? Perdón, ¿qué tenemos que tratar en la reunión? ¿Qué temas? En el plan de tareas tienen que leer, todos pudieron ver el enunciado, ¿no? Del proyecto. No, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde dice proyecto? ¿Lo ven? Es un board. Abajo de todo, ahí está. Sí. Listo. Bien. Leerlo, entenderlo y hacer un pequeño plan, nada más que eso por ahora. Después vemos si el plan lo dejamos como todo, se modifica. Pero por ahora hacer eso, ¿sí? Un pequeño plan de tareas, un plan propuesto, ¿sí? Okay. Bueno, entonces más o menos hagan las reuniones y más o menos 10 y 20 y 25 nos vemos y nos cuentan qué hablaron. Por hoy no todos, pero elegimos algunos grupos al azar para que nos cuenten, ¿les parece? Dale. Listo, chicos, fundamental que se reúnan entre ustedes. Si quieren saber en este meet, entran como quieran, pero el tema es que lo fundamental es que se reúnan entre ustedes, ¿sí? No importa que dure 10 minutos, 5 minutos, pero tiene que estar la reunión, ¿sí? No puede ser muy larga. Recuerden,